con Guillermo Franco y con Johnny Viale, entre otras cosas, sin coincidir con los compañeros, ¿no? Recordemos esto de los periodistas ensobrados. Bueno, son algunos de los detalles que se van desprendiendo, pero lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a concluir, sino que a esta hora tenemos comunicación telefónica porque ya lo tenemos a Ricardo Cirielli en línea, el secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, para hablar sobre, entre otros temas, privatizaciones de aerolíneas, pero también un panorama general que va avanzando cada una de las semanas. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Carla y Hugo los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Carla. Buenos días. ¿Cómo vamos esta semana después de, todos los anuncios a nivel nacional que tenían que ver justamente con la parte de aerolíneas, con un sector que en algún momento se vio enredado no solamente entre los reclamos, las medidas de fuerza, sino también los mismos pasajeros que pedían que se destrabe y se solucione la situación? Bueno, ya hace una semana o 1 o 2 semanas atrás se solucionó. Espero que sea por varios meses esto, que continúe. Ahora lo que queda es ya no hay motivos laborales para que Aerolíneas no se expanda. Yo confío y pido que haya una reestructuración en la compañía para que aumenten los ingresos, ¿no? Los ingresos no solo es del pasajero, sino hay áreas que no están explotadas, como es la carga y el sector de mantenimiento de aviones, ¿no? Aerolíneas tiene un buen centro de mantenimiento en Ezeiza y no está explotado. Esos son fuentes de ingreso, también la de simuladores de vuelo, que es la capacitación de pilotos, eso se puede ofrecer a otras empresas de la región. Y un centro de despacho que tiene Aerolíneas también operativo para poder ofrecerlo a las líneas aéreas extranjeras que aterrizan en Ezeiza. Eso es fundamental para que poder mejorar los números, hacerla viable, que no sea necesario, como dijiste recién, la privatización. Nosotros apostamos a que sea una empresa del Estado, conducida por una política de Estado que incluya a todas las provincias del país, a la carga, a los pasajeros de negocio, de turismo, por salud, es decir, por familia, por trabajo. Es para eso Aerolíneas Argentinas. Acá opina mucho, ¿no?, de la privatización, pero viven todos en Buenos Aires, donde hay todos los medios de transporte. En las provincias no hay, si no es aerolínea no llega nadie. Y es fundamental que se mantenga la empresa, que esté regida por una política de Estado para el bien del país. Eso es lo que apostamos nosotros, ¿no? No que la privaticen, porque la experiencia que tuvimos en los 90 y después en el 2000 nuevamente fue desastrosa, ¿no? La empresa la vaciaron, la endeudaron, no volaba a todos los destinos y aquellos que no volaban pedían subsidio, que es lo mismo que ahora dicen que están pagando por aerolíneas, ¿no? Pero se lo van a tener que pedir al dueño de una empresa extranjera seguramente. Cirielli, Sí. ¿qué tal? Hugo Krasnobroda la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Es absolutamente entendible porque aparte de Aerolíneas, como usted dice, ya estuvo privatizada, por algún motivo volvió a ser estatal, evidentemente no fue exitoso. Ahora, la decisión del gobierno de privatizarla parece irreversible, digamos, con lo cual suena más como un anhelo de una Aerolíneas estatal que algo que realmente vaya a ocurrir, ¿no? Sí, lo que sucedió fue que el gobierno la privatización la tenía en la ley bases. La ley base no fue votada por un acuerdo con los senadores, no se pusieron de acuerdo y no lo incluyeron. Luego, con el conflicto con los 3 sindicatos que hicieron hace unas semanas, el cambio del humor social, el gobierno aprovechó que el pasajero volvió a hablar de aerolínea y pedí que la privaticen y está otra vez nuevamente al acecho para privatizarla. Pero las condiciones las pusieron los sindicatos que generaron un conflicto innecesario y perjudicaron al usuario. Ahora esperemos que el gobierno no la tenga como prioridad, que Aerolínea, la conducción actual, se ponga al frente y demuestre que si está bien conducida, no importa si es del Estado o privada, sí importa que dé un buen servicio y que sea rentable, ¿no?, para el bien de todos los argentinos. Ahora, ¿puede ser rentable
teniendo en cuenta, como dice usted, que hace rutas que no son rentables por una cuestión obviamente social. Bueno, por eso nosotros decimos que hay que hacer ahora una reestructuración, analizar ruta por ruta, costos, cantidad de pasajeros, tarifa, horarios, y luego si hay algún destino que la densidad de población no da para que dé ganancias, bueno, ahí es donde el Estado tiene que subsidiarla. Eso mismo lo van a hacer los privados. Los privados en los destinos donde no sea rentable van a hacer subsidios. No es que hay que subsidiarla a todos los destinos, hay que subsidiarla solamente a aquellos que no son rentables. Claro. Claro. Y también preguntarle, ¿no, Ricardo? Porque cuando uno habla de privatización entiende también los recortes en el personal, que no son solamente números, no son solamente porcentajes de la parte operativa, si podríamos decirlo, no es subsanar cuestiones que quizás puedan generar en esta cuestiones de los análisis de si las rutas son rentables o no rentables. Hacer los recortes de personal implica también muchas familias que quedan afuera. Y en el caso de aerolíneas, como para que también haya una claridad para la audiencia, de cuántas personas estamos hablando, ¿no? Porque entendemos, hay varios gremios, están los técnicos, están los sobrecargas, los pilotos, entonces hablamos de números de personas que empiezan en ascenso. Sí, así es. En los 90, Aerolíneas despidió mucho personal que se quedan en la calle. En esa época ponían kioscos o remises. Luego se quedaron sin trabajo porque no dio la economía para sostenerlos. Ahora puede pasar lo mismo, más en un sistema económico como este que excluye mucha gente. Hay aproximadamente 10.500 trabajadores, y directos. Indirectos hay muchos, porque en cada aeropuerto hay comercios, remises, taxis que viven del vuelo de aerolíneas. Si la aerolínea dejara de volar, no solo los empleados quedarían sin trabajo, sino también todos quienes viven del vuelo de aerolíneas, ¿no? Es mucha gente y es muy importante para las economías regionales. Ahora, ¿qué cree que va a pasar en el Congreso? Porque el sector de los, habremos radicales con peluca, digamos, de Loredo, acompaña la privatización de aerolíneas, el PRO acompaña la privatización de aerolíneas, Libertad Avanza acompaña la privatización de aerolíneas. ¿Cree que finalmente se va a dar el número en el Congreso? ¿O están hablando con los diputados? ¿No? Yo creo que va a prevalecer la capacidad de los diputados y los senadores que representan a cada una de las provincias y van a actuar defendiendo los intereses de sus votantes, ¿no? Y no los intereses de Buenos Aires, porque los que viven en Buenos Aires fácil, tienen de todo en Buenos Aires, pero hay que ponerse en lugar de las provincias que si no llega el avión, no llega el tren desapareció en los 90 y no fue reemplazado nunca más, ni por el sector estatal ni por el sector privado. Y es necesario el tren, es necesario el avión. Es un país muy grande, somos el octavo país en territorio más grande del mundo, pero con muy baja densidad de población. Esto algunos la comparan con Europa, es mentira. Argentina entra en Europa, pero en Europa viven cientos de millones de habitantes. Sí, no, la densidad poblacional apenas no se compara. somos 45 millones y casi todos en Buenos Aires. Es ridículo comparar y creer que esto va a funcionar bien. Esto va a fracasar, si va por ese camino va a fracasar. Y mira, también ayer se votó o se intentó votar una ley para eliminar las reelecciones en los sindicatos y no pasó esa ley, no fue votada por mayoría y se juntaron todos los del PRO, los radicales, los de la Libertad Avanza y no pudieron tener mayoría. Yo creo que con la privatización va a ser aún más difícil para ellos. Sirieli, en todo este debate el gobierno se ocupó permanentemente de hacer hincapié ante la opinión pública en la batalla cultural del tema de la cantidad de privilegios de alguna manera que tenían los trabajadores de aerolíneas, como pasajes en business, que los vayan a buscar en remis, que el horario de entrada empieza a contar recién cuando llegan al aeropuerto. ¿Cómo evalúan todo eso? Primero, ¿es todo así? ¿Tenían tantos privilegios? Bueno, nosotros le llamamos beneficios, no privilegios. Ahí está.
porque son beneficios que a lo largo de los años se fueron consiguiendo con negociaciones con la empresa, ¿no? Con distintas etapas, ¿no? Ya sea estatal, privada, y yo sé que quizás se comparan con otros trabajos, parecen muy buenos, pero cada trabajo tiene algún beneficio de esta característica. No sé, el que trabaja en una pizzería capaz que come pizza gratis, ¿no? O en una heladería. Bueno, esto es lo mismo, los pasajes es un derecho que nosotros se pagan los impuestos, y si hay lugar se viaja, no es que se viaja siempre. Es decir, si el avión tiene algún lugar, se arma una lista de espera y sube el primero que está en la lista de espera. Ese es el derecho que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, ahora se los cortaron, ¿o no? Sí, a los pilotos se los sacaron porque generan tantos problemas que el gobierno, en una actitud de confrontación, se los fue quitando. Sí, le quitó eso, le quitó el remis también que tenían para el traslado desde su casa hasta los aeropuertos. Creo que a partir de marzo se lo quitan directamente, que es cuando vencen los contratos con las remiserías, ¿no? Ricardo, también preguntarle, ¿no? En el último tiempo hemos visto sectores que se vieron duramente golpeados por una cuestión económica, porque los ingresos de la clase media ha bajado al punto de que ya el gusto de un fin de semana largo, ya que venimos de un fin de semana largo, escaparse a algún lugar dentro de lo que es el territorio nacional era una opción viable. ¿Ha bajado los ingresos en promedio en los últimos meses? ¿Cómo ven ustedes eso en el sector justamente de las aeronaves? Porque entendemos, Aerolínea era aplaudida, tenía un rol estratégico, durante la pandemia tuvo un rol fundamental, después vimos un crecimiento, bien lo decíamos, la clase media se podía trasladar a otros lados. Esto de que tenga rutas de conexión a otros lugares, que quizás la única alternativa era llegar por vía aérea, ¿y cómo se traslada eso en números, en ingresos, en la parte económica? Bueno, se ve afectada como el resto de la economía del país, ¿no? Este gobierno con la política económica que está llevando adelante, lo que hace es engordar la clase pobre y se está cada vez más chica la clase media, que es el motor de la economía del país. Lo que tienen que hacer es, para mí, haber una política de reindustrializar el país, generar más trabajo, más empleo, más consumo para la clase media, para la clase baja, para que el país vuelva nuevamente a ser un motor de la economía, para poder tener una sociedad más justa y con más derechos y mejor económicamente. Hoy está aumentando la pobreza, la indigencia, y esos son parámetros que no son buenos. Acá se habla del déficit fiscal, pero nadie habla del déficit social que está generando esta economía. Y es muy alto y muy costoso el déficit social. Totalmente. El gobierno lo deja de lado ese déficit, no le importa. Bueno, Sirieli, muchísimas gracias por esta comunicación con el Tribuno de Buenos Jujuy días. y FM Hasta Sol. luego. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ahí dialogábamos con Ricardo Sirieli, el secretario general de la Asociación del Personal Técnico y Aeronáutico, ahí lo digo bien, APTA. Entre otras cosas, hablar de las privatizaciones, pero terminamos hablando de distintas aristas que se van desprendiendo justamente de una problemática que afecta a trabajadores en todos los sectores que integran justamente, no solamente Aerolínea, ¿no? Los trabajadores de todos los aeropuertos. Aparte estamos hablando de un sector estratégico, estamos hablando de Aerolínea fue tomada por el gobierno también como una bandera de batalla cultural. Sí. Las batallas cuando uno está permanentemente dando batallas culturales también, termina también chocando contra una pared. A Sirieli, para los que no lo conocen, estamos hablando de un gremialista histórico dentro de los gremios aeronáuticos, tiene más de 25 años como secretario general del gremio, en la época de Cristina tuvo un protagonismo muy muy fuerte que la expresidenta lo había tomado como casi como un enemigo número uno. Uh-huh. Hoy se lo ve en una posición mucho más dialoguista que, por ejemplo, los pilotos conducidos por Pablo Viró, con quien tuvimos la oportunidad de hablar hace 2 semanas. Sí. Básicamente, si tengo que elegir un título de lo que dice,
bueno, primero se muestra en contra de la privatización, cosa que no estaba tan claro inicialmente con este gremio. Segundo, considera que los votos no van a estar. Tercero, de alguna manera apunta contra los pilotos directamente y dice que porque estos tres gremios hicieron lo que hicieron, le dieron al gobierno, hicieron lo que hicieron, es todos estos paros salvajes de los que estuvimos hablando, le dieron al gobierno